Biblioteca virtual. Wicho audiolibros. 12 síntomas de la borrachera seca. Dr. José Antonio Elizondo López. Primer síntoma. Inmadurez e infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias. El niño rey. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Canción popular mexicana. José Alfredo Jiménez. En la psicobiografía de la mayor parte de los adictos al alcohol encontramos antecedentes de rechazo afectivo, sobreprotección o responsabilidad prematura. Estas vivencias infantiles determinan un retraso en el desarrollo de su personalidad que da lugar a que este tipo de personas sean inseguras, ansiosas, egocéntricas, con baja autoestima y una serie de complejos que impiden un óptimo desarrollo de su personalidad. Al llegar a la adolescencia, surge una serie de fenómenos como la aparición de los caracteres sexuales secundarios, la atracción por el sexo opuesto, la necesidad de ser aceptado en su grupo de iguales, la búsqueda de una identidad propia y una mayor presión social para el cumplimiento de responsabilidades escolares, familiares y sociales. Estos futuros alcohólicos, al enfrentar esta serie de presiones, generan una gran angustia que les produce un intenso malestar psicológico y al mismo tiempo mucha frustración al sentirse incompetentes para satisfacer esas necesidades. Pero es también en la época de la adolescencia cuando se tienen los primeros contactos con el alcohol. El inmaduro emocional, lleno de complejos y limitaciones en sus relaciones interpersonales, al experimentar con el alcohol, descubre una sustancia maravillosa que transforma su personalidad y lo convierte de tímido en audaz, de cobarde en valiente, de introvertido en extrovertido, de antipático en simpático y de lacónico en locuaz. Es así, como este inseguro angustiado encuentra en el alcohol una muleta emocional que le ayuda a sobrecompensar sus limitaciones psicológicas. De esta forma se inicia una carrera que empieza por el uso, continúa con el hábito, sigue con el abuso y termina con la adicción al alcohol. El alcoholismo es una enfermedad que produce un desgaste físico y psicológico impresionante. Un alcohólico activo no crece emocionalmente. Está psicológicamente atrofiado porque para enfrentar los diferentes conflictos de su vida o para evadirse de ellos, ha recurrido siempre a la muleta emocional del alcohol. Por lo tanto, en el alcohólico se presenta el fenómeno de llover sobre mojado, ya que antes de empezar a beber ya presentaba serias limitaciones en el proceso de madurez de su personalidad, que eventualmente lo llevaron al desarrollo de su alcoholismo, que a su vez produjo un estancamiento en ese proceso de crecimiento emocional. Pero una vez que el alcohólico decide dejar de beber y alcanza la abstinencia, persiste aún la inmadurez emocional. La abstinencia por sí sola no provoca un crecimiento emocional, sino que, el alcohólico en recuperación una vez que ha alcanzado un tiempo razonable de abstinencia debe de empezar a trabajar en su crecimiento emocional. Por eso decimos que el alcohólico que deja de beber, pero que no crece emocionalmente padece del síndrome de la borrachera seca. Este primer síntoma de la borrachera seca constituye el núcleo central del síndrome. Los otros 11 síntomas son en cierta forma, consecuencia de una inmadurez emocional. Al inmaduro emocional le llamamos el niño rey porque su comportamiento es típico de un individuo terriblemente egocéntrico que exige todos los derechos del niño, pero que no cumple ninguna obligación del adulto. En otras palabras, cuando le conviene se comporta como niño y cuando le conviene se comporta como adulto autoritario. El perfil psicológico del niño rey es el siguiente: infantilismo, demandancia excesiva, egoísmo, narcisismo, intolerancia a la frustración, caprichos, inconsistencia, inconstancia, dependencias emocionales, superficialidad, manipulación, incapacidad de aplazar satisfacciones, rebeldía ante la autoridad, egocentrismo, irresponsabilidad, pasividad. Los factores socioculturales también han influido mucho en el desarrollo del perfil psicológico del niño rey. El machismo, la sobreprotección maternal, los roles tradicionales de género en la familia mexicana, la sumisión de la mujer, etc., han sido factores que han contribuido mucho a la configuración de este tipo de alcohólicos, que son psicológicamente débiles pero que ejercen un dominio basado en la fuerza física o en el poder económico. En los hogares del niño rey, por lo general, la esposa o la madre son psicológicamente fuertes. Para el niño rey la madre y la esposa son la misma cosa, pues este tipo de personas siempre buscan una esposa con características muy maternales y que no sea otra cosa que la continuación de su madre. El niño rey domina a su esposa pero al mismo tiempo depende mucho de ella. No puede vivir sin su esposa madre y aunque suele engañarla, agredirla y humillarla no puede tolerar que lo abandone o que lo ignore. Erich Fromm en su Socio-psicoanálisis del campesino describe esta dinámica en la familia del campesino llamándolo el patriarcado minado, porque ese núcleo familiar en donde aparentemente domina el hombre, la verdaderamente fuerte es la mujer, madre o esposa, por lo que Fromm lo describió como un matriarcado disfrazado de patriarcado. La irresponsabilidad, la inconsistencia y la inconstancia son otras características típicas del perfil psicológico del niño rey.
Son individuos que les cuesta mucho trabajo asumir responsabilidades y tienden a evadirlas constantemente. Son inconstantes e inconsistentes porque no terminan lo que empiezan. A veces se ilusionan con un proyecto, lo empiezan con mucho entusiasmo y al poco tiempo se aburren y lo abandonan. Este tipo de personas son de impulsos cortos pues les cuesta mucho trabajo mantener una disciplina que implique perseverancia. El ser irresponsables los hace atenidos. En muchas familias de niño rey la esposa es quien aporta la mayor carga económica. En otros casos son los padres o los hermanos quienes los mantienen. Obviamente al niño rey le molesta sobremanera que le impongan reglas o limitaciones. Son individuos caprichosos, cuya intolerancia a la frustración los incapacita a aplazar satisfacciones. Casi siempre se salen con la suya mediante caprichos, chantaje sentimental o manipulación. Estas características los llevan a tener casi siempre conflictos con la autoridad, llámese padre, madre, hermanos, autoridades civiles, policía, médico o sacerdote. Es por ello que casi siempre les gusta llevar la contraria. Son oposicionistas por naturaleza. Finalmente son individuos egoístas, narcisistas y egocéntricos. Esto es consecuencia de un mecanismo de sobrecompensación a sus complejos de inferioridad. Desean llamar la atención, ser el centro de atracción. Les gusta ser en las bodas la novia y en los entierros el muerto. Están siempre atentos a sus propias necesidades, pero poco les interesan los sentimientos o las necesidades de los demás. Esto provoca decepción y resentimientos en las personas involucradas sentimentalmente con ellos. Muchos alcohólicos que han dejado de beber, que son miembros de Alcohólicos Anónimos, y que ya han cumplido varios aniversarios sin recaer en el alcohol, persisten manifestando estas características de personalidad. Evidentemente estas personas sufren de un síndrome de borrachera seca, pues a pesar de la abstinencia de alcohol no han trabajado en su crecimiento emocional y esto los expone o a una recaída o a que lleven una vida muy pobre emocionalmente, con problemas familiares crecientes y una insatisfacción permanente. Una importante cantidad de matrimonios de alcohólicos se divorcian después de un lapso prolongado de abstinencia del alcohólico. Esta situación, aparentemente contradictoria, no es más que la expresión de la desilusión y el desencanto de la esposa, que esperaba un cambio más satisfactorio en el alcohólico y no simplemente una abstinencia mediocre. Solamente mediante de un trabajo psicoterapéutico consistente se puede lograr un mejor autoconocimiento y una autoaceptación que lleve a un conocimiento más objetivo de cuáles son las áreas de la vida que requieren de un cambio. Este trabajo se puede desarrollar en algunos casos, por medio del programa de los 12 pasos, pero en otros casos de neurosis más severas no es suficiente el apoyo de los grupos de autoayuda y debe recurrirse a una psicoterapia profesional. Segundo síntoma. Actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás. Maestros de la excusa y campeones del pretexto. El gran problema de la mentalidad del alcohólico es que la mentira y la deshonestidad fueron utilizadas tanto tiempo para justificar su conducta adictiva que quedó condicionada a su mente como un mecanismo automático que le cuesta mucho trabajo manejar en la etapa de recuperación. En el proceso de recuperación del alcohólico, y del adicto en general, uno de los elementos que más trabajo le cuesta lograr al que se está rehabilitando es recuperar la confianza de los demás. De hecho, uno de los objetivos claves en la rehabilitación de los adictos es recuperar la confianza de los demás, especialmente de sus seres queridos. Y es que, en general, los alcohólicos y los adictos a otras drogas se vuelven unos mentirosos consumados, profesionales del engaño, la mentira o, en el mejor de los casos, la verdad a medias como un instrumento para obtener la droga, disimular sus efectos o justificar el sistemático abandono de las responsabilidades que generan la adicción al alcohol y a las drogas. La más peligrosa de las herramientas psicológicas del adicto es la lengua. El alcohólico se torna un hablador profesional. Su inseguridad y sus complejos de inferioridad lo llevan a desarrollar fantasías compensatorias sobre su persona y su vida, fantasías que se convierten en mentiras que termina por creer él mismo. Sonia S., una alcohólica recuperada con 6 años militando en los grupos de Alcohólicos Anónimos, refería que ella siempre se avergonzaba de su familia, por ser de condición humilde. Cuando conoció a su novio, que era de una posición social y económica más alta, siempre le mintió sobre su familia diciéndole que radicaba en Estados Unidos y que ella vivía con unos parientes. Cada vez que tenía que contestar alguna pregunta que su novio le formulaba acerca de su familia, ella respondía con mentiras, mentiras que tenían que ser respaldadas por otras mentiras, hasta tejer una red de engaños en la que ella misma terminó atrapada, pues cuando decidieron formalizar los arreglos para la boda se descubrió toda la verdad. Tal fue la decepción del novio por la actitud deshonesta de ella que canceló la boda. Esta situación influyó para que Sonia desarrollara su alcoholismo, del que felizmente se ha recuperado, teniendo en la actualidad como principio fundamental de su recuperación decir siempre la verdad, pase lo que pase. Sin embargo, muchos alcohólicos y adictos en recuperación continúan siendo maestros de la excusa y campeones del pretexto. Siguen haciendo promesas que no cumplen. Presumen lo que no tienen. Manipulan a los demás para obtener beneficios.
chantajean para controlar a otros, engañan a sus cónyuges, hacen trampa, practican corruptelas, piden prestado y no pagan, venden kilos de 800 gramos, dicen que son solteros siendo casados, no respetan sus compromisos, son convenencieros y acomodaticios, no respetan la ley ni los reglamentos, no son sinceros, dicen una cosa y hacen otra y no logran recuperar la confianza de los demás, sobre todo la de sus seres queridos más cercanos. Estos alcohólicos en recuperación son borrachos secos que no han logrado superar su deshonestidad. A estos borrachos secos les gusta que les digan que mintieron mucho en el pasado, pero odian que les digan que siguen mintiendo a pesar de que ya no beben. Esta incapacidad de superar la deshonestidad no es más que un síntoma de inmadurez. Como dice Ann Landers, madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, superar la crisis. Los inmaduros son maestros de la excusa, sus vidas son una mezcla de promesas rotas, amigos perdidos, negocios sin terminar y buenas intenciones que nunca se convierten en realidad. O como sentencia Patrón Luján, ser hombre es tener vergüenza, sentir pena de burlarse de una mujer, de abusar del débil o de mentir al ingenuo. Del engaño al autoengaño. Además de la inmadurez, otro mecanismo psicológico que determina la deshonestidad es la negación. El adicto es negador por naturaleza. No acepta su realidad. Ni su realidad alcohólica ni su realidad no alcohólica. Esto puede constituir la raíz de su tendencia a la deshonestidad. El engaño a los demás casi siempre tiene sus raíces en el engaño a nosotros mismos, sentencia el Grapevine de agosto de 1961. El alcohólico es una persona que vive permanentemente autoengañada como consecuencia de la no aceptación de su realidad, y esto lo lleva a desarrollar el mal hábito de engañar a los demás. Pero como se cree sus propias mentiras, en ocasiones se siente víctima de los demás porque no le creen ni le tienen confianza. Otra forma de deshonestidad es la proyección. Proyectarse es ver en otras personas nuestros propios defectos, debilidades y desviaciones. Cuando en el proceso de recuperación del alcoholismo o la drogadicción se piensa más en los defectos de otras personas que en los propios, se está cayendo en un mecanismo de evasión de nuestra propia realidad que no es más que una forma de deshonestidad hacia uno mismo. Bill W. en una de sus cartas, 1966, se refiere a esta forma de deshonestidad de la siguiente manera. Esta es una forma sutil y perversa de la satisfacción de sí mismo que nos permite seguir cómodamente inconscientes de nuestros defectos. Finalmente, el otro mecanismo de defensa psicológico que hace del alcohólico el rey del pretexto es la racionalización. El alcohólico y el adicto a drogas siempre racionalizaron su necesidad compulsiva de alcohol y drogas al tratar de justificar con pretextos por qué consumían. Una vez que dejan el alcohol o las drogas siguen racionalizando alrededor de su realidad no alcohólica. Racionalizan sus actitudes deshonestas en su hogar o en su trabajo. Siempre encuentran un pretexto para justificar por qué no han cumplido una promesa o no terminaron un proyecto. Ya no beben, ya no consumen drogas, pero siguen fallando, siguen fracasando, siguen saboteándose el éxito, y siempre encuentran un pretexto para salir bien librados y no aceptar su verdadera realidad. Precisamente como y cuando decimos la verdad o nos quedamos callados. A menudo puede representar la diferencia entre la auténtica integridad y la falta completa de esta. Complementamos esta idea con lo que se lee en la página 68 del libro grande de los Alcohólicos Anónimos. Más que la mayoría de las personas, el alcohólico lleva una vida doble, tiene mucho de actor. Ante el mundo exterior representa su papel de actor. Este es el único que le gusta que vean sus semejantes. Quiere gozar de cierta reputación, pero sabe en lo más íntimo de su ser que no se la merece. ¿Honestidad absoluta? Todo lo anterior no quiere decir que la única forma de no padecer de una borrachera seca sea practicar una férrea, absoluta y fundamentalista honestidad. Solo Dios puede saber lo que es la honestidad absoluta, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que formarse una idea de lo que puede ser este magnífico ideal según su propia capacidad. En otra de sus cartas, 1966, Bill W. afirma: falibles como somos y que seremos todos en la vida, sería presuntuoso creer que pudiéramos en realidad lograr la honestidad absoluta. Lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por mejorar la calidad de nuestra honestidad. Lo anterior constituye una característica de la sobriedad que es el equilibrio. En la superación personal del alcohólico en recuperación hay que evitar los perfeccionismos y los fundamentalismos y la honestidad absoluta es, como se menciona líneas arriba, una cualidad exclusiva de Dios. Algunas preguntas que me ayudará a saber si soy honesto. Cada quien en su interior sabe perfectamente si está actuando con integridad en la vida, si es congruente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace, y esgrime la verdad como herramienta fundamental de su existencia o si la mentira es una forma de hábito existencial. Sin embargo, la mente del alcohólico es traicionera y lleva, con frecuencia, al autoengaño, por lo que, muchos alcohólicos en recuperación creen que son muy honestos cuando en realidad no lo son tanto. Estas 5 preguntas ayudarán al alcohólico en recuperación a reconocer el grado de honestidad en su comportamiento. 1.
¿Soy honesto conmigo mismo acerca de mis motivaciones? Aquí la respuesta correcta obviamente es sí. Sin embargo, es común que los alcohólicos en recuperación se autoengañan con respecto a la autenticidad de sus motivaciones. Por ejemplo, el miembro del grupo de AA que muestra un desusado interés por ayudar a la compañera que acaba de incorporarse, cuando su motivación real es seducirla. O aquel otro que asiste diariamente a sus juntas y se queda varias horas charlando con los compañeros después de la sesión, cuando su verdadera motivación es evadir de los problemas que tiene con su esposa. 2. ¿Trato de buscar pretextos para justificar mis faltas? La respuesta correcta es no. No busco pretextos, sino que acepto mis faltas y trato de superarlas. El borracho seco practica a la perfección el libro de oro de los pretextos. Nunca asume la responsabilidad de sus fallas o de sus defectos. Siempre encuentra un culpable a quien responsabilizar. Llegué tarde porque había mucho tráfico, no fui a trabajar porque se enfermó mi abuelita, reprobé por culpa del profesor, no tengo dinero por culpa del gobierno, etc. 3. ¿Procuro no decir mentiras, ni siquiera pequeñas? Aquí se debe responder sí. Procuro nunca mentir, ni siquiera decir mentiras piadosas. La mayoría de los adictos en recuperación siguen diciendo mentiras, sobre todo de las pequeñas, hábito que adquirieron en su etapa de alcoholismo activo. Muchos piensan que no tiene importancia decir mentiras pequeñas o mentiras piadosas. Algunos prefieren las medias verdades. No hay que olvidar que las medias verdades son medias mentiras y, por tanto, una forma de deshonestidad. 4. ¿Puedo ser íntegro con los demás manifestándoles quién soy? La respuesta correcta es sí. No me apena decirles a los demás quién soy y qué enfermedad padezco. Muchos alcohólicos, presuntamente en recuperación, siguen negándose a sí mismos porque les apena mucho que los demás se enteren. Niegan su origen, niegan su situación social y económica, niegan su enfermedad, niegan sus debilidades y se convierten en actores que están representando un papel para cuidar su imagen ante los demás. Esto les impide ser auténticos y, en consecuencia, no son sinceros y mienten con frecuencia. 5. ¿Tengo cuidado de no ser hostil o maligno bajo la capa de la honestidad? La respuesta aquí también deberá ser afirmativa. Muchos alcohólicos que llevan mucho tiempo en recuperación y que han adquirido cierto prestigio ante sus compañeros de grupo, caen con frecuencia en la tentación del poder o del prestigio y quieren controlar o manipular a los compañeros menos antiguos. En ocasiones sienten envidia, resentimiento o antipatía y entonces los agreden o satanizan argumentando que lo hacen por su bien. Asimismo, asumen estas actitudes con sus seres queridos, amigos o compañeros de trabajo. Desarrollar el hábito de la sinceridad, la honestidad y la honradez es una de las metas fundamentales para quien aspira a alcanzar la sobriedad. Esto requiere de una gran disciplina, autoobservación y autovigilancia. Ser auténtico, íntegro y congruente con lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace implica desarrollar a satisfacción la virtud de la honestidad. Terminamos con el pensamiento de Confucio. El hombre honrado es el que subordina su derecho a su deber. Tercer síntoma. Amargura e insatisfacción existencial por persistencia de los resentimientos. El escorpión amargado. El alcohólico, y el adicto en general, cuando inicia su proceso de recuperación se enfrenta de dos serios problemas de insanidad mental: la culpa y el resentimiento. Ambos son sentimientos disruptivos que ponen en evidencia que la persona en recuperación no ha logrado desencadenarse del pasado. No ha logrado su verdadera liberación. Sigue atrapado por los fantasmas del ayer que le impiden un correcto y adecuado manejo del presente. Es el alcohólico en recuperación que no ha logrado ni perdonarse, culpa, ni perdonar a los demás, resentimiento. La culpa será motivo de un análisis posterior dentro de los 12 síntomas de la borrachera seca. Ahora analizaremos uno de los más frecuentes y que con más tenacidad impiden el verdadero crecimiento del adicto en recuperación: el resentimiento. El escorpión, llamado también alacrán, es un arácnido de vida nocturna, que pasa el día oculto bajo las piedras y por la noche sale a cazar. Su característica más llamativa es el agudo aguijón en que termina su cola. Este aguijón está provisto de una glándula venenosa y cada vez que pica segrega una tóxica ponzoña con la que suele destruir o dañar a sus víctimas. Se dice que cuando el escorpión no logra picar a su víctima, se clava a sí mismo su venenoso aguijón provocando su muerte. A veces los seres humanos y, en especial, los adictos en recuperación, que no han tenido la posibilidad de liberarse de sus resentimientos, se comportan de una manera similar a estos arácnidos y, a pesar de que están en abstinencia de alcohol o limpios de drogas, la persistencia de sus resentimientos los hace caer en una crónica amargura existencial que les impide alcanzar el estado de sobriedad. Este es otro tipo de borracho seco a quien hemos nombrado el escorpión amargado. El resentido vaga por el mundo como escorpión. Envenena todo, y cuando su aguijón falla en su intento de agredir, se pica a sí mismo provocando su propia destrucción. El resentimiento es un sentimiento natural. Todos lo hemos sentido.
De hecho, en algunas ocasiones, el resentimiento, positivamente manejado, puede ser útil, por ejemplo, cuando provoca que una persona se levante y actúe en forma positiva. Sin embargo, lo que generalmente ocurre con los alcohólicos y adictos es que manejan el resentimiento negativamente, lo cual empeora su situación. Existen muchos alcohólicos y adictos a drogas que, aunque ya no beben ni consumen drogas, siguen resentidos. Resentidos con la vida, resentidos con sus padres, con sus hermanos, con su exnovia, con su cónyuge, con algún amigo o con su jefe. Y aunque están abstemios, el resentimiento persistente ha impedido esa liberación que les permitirá disfrutar de todas aquellas cosas agradables de la vida que generan serenidad y plenitud. En otras palabras, el resentimiento provoca amargura y la amargura impide la plenitud de vida. Resentimiento quiere decir volver a sentir. El resentido está atrapado en ese sufrimiento psicológico que provoca el rencor. El resentido sigue sintiendo esa desagradable sensación porque de alguna manera se mantiene encadenado al recuerdo. Está atrapado. No puede salir. El resentido está anclado en el pasado. La situación que generó el resentimiento queda guardada en su memoria emocional y, cada vez que evoca, en su interrelación con otras personas a lo largo de su vida situaciones semejantes, vuelve a sentir resentimiento, el dolor psicológico de la primera experiencia, repitiendo lo ocurrido una y otra vez en su mente. Al repetir esto durante mucho tiempo, el resentimiento se alimenta solo y el resultado es que el resentido se envuelva en la autoconmiseración. Lo anterior hace que del resentimiento una fuerza propulsora muy negativa que convierte al resentido en ese escorpión que va emponzoñando a todo el que se le acerca y que finalmente termina destruido por su propio veneno. Hay resentidos famosos en la historia que vivieron de sus resentimientos. Tal es el caso de Adolfo Hitler, que con su resentimiento ancestral hacia los judíos desencadenó el terrible holocausto, o el reciente caso del terrorista saudita Osama Bin Laden que tanta destrucción provocó con su rencor hacia los estadounidenses. Cuando te encuentras ocupado resintiendo a alguien o algo, ese alguien o algo está controlando tu vida en ese momento. Tu resentimiento ocupa todo tu tiempo y energía y no deja espacio para el desarrollo de tu salud mental y espiritual. El resentimiento es el ofensor número 1. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa, de esto se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, libro grande de A, página 60. Es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futilidad y a la infelicidad. En el grado exacto en que permitamos que esto ocurra, malgastamos más horas que pudieron haber sido algo que valiera la pena. ¿Hacia quién se tienen resentimientos? Uno puede estar resentido con personas. Estas personas pueden ser miembros de la familia o individuos fuera de ella. Podemos tener resentimientos muy antiguos o más actuales. También podemos estar resentidos con personas vivas o con quienes ya murieron. El resentimiento también se puede dirigir a las instituciones. El gobierno, la policía, las escuelas, la iglesia, las empresas transnacionales, el ejército, etc. También se puede estar resentido contra ciertos principios, leyes, códigos morales, los 10 mandamientos, las reglas de la moda, el reglamento de tránsito, las obligaciones fiscales, entre otros. Es importante la identificación de los resentimientos, por ello se recomienda a todos los adictos en recuperación que hagan una lista cuidadosa de las personas, las instituciones y los principios con los que están resentidos. Causas del resentimiento. Una vez elaborada esta lista de personas, hay que reflexionar en cada uno de ellos y analizar cuál fue la causa del resentimiento. En muchas ocasiones, las raíces del resentimiento son inconscientes y ciertos mecanismos de defensa psicológicos impiden a la persona llegar a las verdaderas causas, por lo que en estos casos se hace necesaria la ayuda de un psicoterapeuta profesional que ayude a esclarecer los verdaderos motivos. En otros casos, la simple reflexión o trabajar un cuarto y quinto paso con los compañeros del grupo permite conocer la causa de este dolor psicológico. Por ejemplo, Oscar F., alcohólico en rehabilitación, mencionaba en su historial que sentía un gran resentimiento hacia sus padres y su hermano menor, porque cuando este nació, lo desplazó de su posición de hijo consentido, lo que le hizo bajar su autoestima. Posteriormente, el hermano menor fue más afortunado en sus estudios y con las mujeres, lo que agudizó los complejos y el resentimiento de Oscar. Resentimiento contra personas. Alfonso P. mencionaba sentirse muy resentido con la policía, porque en una ocasión lo acusaron injustamente, lo ridiculizaron y lo amenazaron con encarcelarlo, por lo que tuvo que darles dinero para que lo soltaran. A raíz de esa experiencia, Alfonso no solamente odia a la policía sino a toda persona que represente autoridad, resentimiento contra instituciones. Alicia Z., comedora compulsiva y con muchos sentimientos de minusvalía y baja autoestima por ser obesa, sentía una gran animadversión contra todo lo que fuera reglas de la moda, culto al cuerpo esbelto o prendas de vestir femeninas que exaltaran la figura delgada. Inclusive sentía antipatía por actrices o cantantes de moda que eran admiradas por su buen cuerpo, resentimiento contra principios.
El que está resentido contra instituciones o principios, hostiliza a las personas que representan, simbolizan o simplemente los asocia con tales instituciones o principios. Reflexionar sobre los resentimientos, hablar sobre ellos, analizarlos, asociarlos con otros fenómenos emocionales e investigar sobre sus posibles causas, permitirá descubrir muchos factores irracionales que giran en torno a ellos. Este es un buen principio para empezar a superarlos. ¿Qué afecta mi resentimiento? El resentimiento no es más que una forma de enojo, porque algo o alguien está amenazando las necesidades instintivas de pertenencia y aceptación social, autoestima, orgullo y relaciones interpersonales positivas, de seguridad emocional y material, de relaciones sexuales así como de las ambiciones en general, sexo, poder y prestigio. Es muy importante que quien trabaje en sus resentimientos logre conectar con quien está resentido, la causa del resentimiento y las necesidades instintivas que estén amenazadas por la causa del resentimiento. Por ejemplo, en el caso de Oscar F., él se sentía resentido con su hermano menor porque por su causa sus padres lo relegaron, al menos, esta es su vivencia subjetiva. Al sentirse rechazado y falto de afecto, sintió seriamente amenazadas sus necesidades instintivas de autoestima, orgullo y relaciones personales positivas. El mal manejo del resentimiento. Generalmente, el resentido maneja inadecuadamente sus sentimientos hostiles y, casi siempre, este mal manejo lleva a empeorar su situación. En nuestro ejemplo de Oscar F., el resentido reacciona con soberbia agrediendo a su hermano y asumiendo una actitud de enojo y de rebeldía ante sus padres, sin tener la posibilidad de comunicar la verdadera causa de su enojo. Siempre utiliza el juego de adivinen por qué estoy enojado. Su conducta se vuelve retadora y rebelde. Empezar a beber excesivamente o consumir drogas es parte de este juego y, desde luego, el inicio de su alcoholismo y adicción a las drogas, el escorpión autoagrediéndose. Esto provocará una relación muy conflictiva entre la persona resentida y su familia, sus padres y su hermano. En el caso de Oscar, esta mala relación fue creciendo al grado que abandonó a su familia y no quiso saber más de ella. Cayó en un severo alcoholismo, sintiéndose expulsado de su familia y rechazado por la sociedad, un típico cuadro de autoconmiseración, hasta que tocó fondo y llegó a un grupo de AA. Después de lograr un año de abstinencia, trabajó seriamente en su cuarto y quinto paso. Con la ayuda de su padrino y un psiquiatra especializado en adicciones, logró descubrir la causa de sus resentimientos. Hoy ha vuelto con su familia y la relación con su hermano menor ha mejorado muy favorablemente e incluso se han asociado en un exitoso negocio de refacciones de automóviles. Oscar confiesa que hablar con su familia de sus ancestrales resentimientos, lo liberó de un gran peso sobre su existencia. Por eso es importante que, además de analizar con quién estoy resentido, la causa del resentimiento y qué necesidades instintivas están amenazadas, se analice también qué es lo que se hizo para ayudar a causar o empeorar la situación. Hay 4 posibilidades: se puede ser egoísta, deshonesto, temeroso o desconsiderado, o a veces una mezcla de 2 o más de estas características. Usualmente, si se es honesto se verá que en la mayoría de los casos hubo, parcialmente al menos, un grado de culpabilidad en la situación que provocó el resentimiento, excepto en los casos de abuso. Casi siempre el resentido, después de analizar objetivamente todos los factores causales, descubrirá que ninguno de sus resentimientos era verdadero. Simplemente había transferido su culpa a otras personas, instituciones o principios. Uno de los factores que con más frecuencia genera síndrome de borrachera seca es la persistencia de los resentimientos. Y es que no es fácil superar los resentimientos si no se trabaja estos conflictos psicológicos con otras personas, con determinación, mente abierta, honestidad, comunicación, constancia y humildad. Cuarto síntoma: permanente sentimiento de culpabilidad con autoevaluación, minusvalía y tendencia al autocastigo. Navegando con bandera de culpable. El adicto ha sido desde siempre una persona señalada, acusada, humillada y avergonzada tan constante e intensamente que ha desarrollado un reflejo condicionado en torno a la culpa. Pero lo más terrible del caso es que su más implacable acusador resulta ser él mismo. Es bien sabido que el alcoholismo y la drogadicción durante muchos siglos fueron considerados un grave problema de moral. Un vicio. Hasta nuestros días, todavía muchas personas, incluyendo médicos, sacerdotes y maestros, siguen pensando que aquel que desarrolla cualquier tipo de adicción, es un vicioso que tiene que ser estigmatizado y expulsado por la sociedad. Todavía se sigue utilizando la expresión "ya agarró el vicio" para referirse al desarrollo de una adicción a cualquier sustancia adictiva. Recuerden los términos que utilizan los padres para dirigirse a sus hijos que han sido sorprendidos en el consumo de drogas. Eres un vicioso. Un degenerado. No eres digno de llevar nuestro apellido. Y quién sabe cuántas cosas más. O cómo se expresan los familiares de los alcohólicos. Eres un sucio y desgraciado borracho. Eres un pobre diablo. Eres un mediocre bueno para nada. La culpa genera vergüenza. Los alcohólicos y los adictos a otras drogas siempre han estado girando alrededor de la culpa y la vergüenza.
Los adictos siempre han sido objetos de la vergüenza de los demás. La familia del alcohólico se avergüenza de él. No se habla del problema en público, pero en privado siempre lo están agrediendo y humillando. Los hijos del alcohólico no quieren llevar a sus amigos a la casa pues sienten vergüenza de su padre. Los padres de los consumidores de drogas ilegales no quieren hablar del problema y se convierte en un secreto y en un tabú. Los propios adictos no quieren aceptar que tienen un problema, pues aceptarlo sería reconocer que tienen un horrible vicio. En otras palabras, el alcohólico y el adicto a drogas se avergüenzan de sí mismos. Una gran cantidad de conductas que manifiestan los alcohólicos o los adictos durante su etapa de actividad generan culpa y vergüenza. Los insultos a la esposa, la agresión a los hijos, aquel accidente automovilístico donde hubo lesionados y se tuvo que pagar mucho dinero, el empleo que se perdió, las deudas, los engaños, las mentiras descubiertas, la expulsión de la escuela, la detención en la cárcel por posesión de drogas, etc. Todo lo anterior va provocando que el adicto se vaya desprestigiando. Va adquiriendo mala fama. Nadie confía en él. Este desprestigio, esta desconfianza, esta permanente estigmatización familiar y social va creando en él un intenso y permanente sentimiento de culpa y de vergüenza que se va convirtiendo en un lastre que día con día pesa más sobre su conciencia. Y aunque en términos generales, el alcohólico y el adicto a las drogas, son unos rebeldes y subversivos a las normas sociales y aparentemente rechazan los señalamientos y las condenas de los demás y, hasta en ocasiones asumen una actitud de cinismo y descaro, en el fondo de su ser son ellos mismos los que más se autocondenan, los que más se rechazan y se odian a sí mismos y los que más necesidad neurótica tienen de autocastigarse. El saboteo al éxito y el no me lo merezco. Un miembro de AA repetía en su catarsis de tribuna una y otra vez. La cruda física es lo que menos duele, pero la cruda moral es un sufrimiento insoportable, es un tormento intolerable que hace que te odies más a ti mismo, que vayas perdiendo gradualmente tu autoestima y que te sientas el peor de los humanos, el más detestable. Te sientes algo peor que basura, un detestable escupitajo. La culpa genera vergüenza, la vergüenza provoca autodevaluación y minusvalía, todo esto da lugar a un sentimiento de autorrechazo y odio a sí mismo, lo cual produce una necesidad neurótica de expiación. Cuando el alcohólico o el adicto a drogas se derrotan a sí mismos y toman la decisión de la abstinencia y en esos momentos se incorporan a un grupo de autoayuda o acuden con un profesional, llegan con ese terrible lastre de culpa, vergüenza, odio y rechazo hacia sí mismos, lo cual les impedirá alcanzar la sobriedad. ¿Cómo se manifiesta la necesidad neurótica de expiación? La respuesta se puede dar en dos términos muy sencillos: el saboteo al éxito y el no me lo merezco. Como en el adicto, el sentimiento de culpa se ha vuelto un reflejo condicionado ante cualquier conducta que desarrolle, va navegando por la vida con bandera de culpable. Y aunque conscientemente se quiere recuperar y desea triunfar en todas las áreas de su vida, inconscientemente se sabotea el triunfo, pues su necesidad neurótica de expiación lo lleva a una oculta convicción de que no merece el éxito, que no merece la felicidad, que la mejor forma de castigar todas sus faltas es fracasando sistemáticamente en todos sus intentos de superación y quedarse en una condición de perdedor permanente hasta que sea purificado de sus culpas. Y lo más terrible del caso es que muchos alcohólicos o adictos a drogas que logran una abstinencia prolongada son perdonados por sus seres queridos, por sus amigos, por su jefe, por sus compañeros de trabajo, por su pareja. Desde luego que también son perdonados por Dios, o su poder superior, porque ellos mismos en sus oraciones así lo han pedido. Pero no han logrado perdonarse a ellos mismos. Resulta que, para la sentencia, el juez más implacable del adicto es el propio adicto y, para el castigo, el verdugo más implacable del adicto, sea también el propio adicto. Ante la ausencia de perdón a sí mismo va a ser imposible alcanzar la sobriedad. Mientras no suelte el lastre de la culpa, el adicto en recuperación no podrá avanzar en la vida. Sigue atado al pasado, atado a sus culpas, continúa sintiéndose avergonzado y menos que los demás y todo esto le impedirá triunfar en la vida, será un formidable obstáculo para que alcance las metas por las cuales decidió dejar el alcohol o las drogas y permanecerá en un estado de mediocridad y estancamiento permanentes. Culpa, resentimiento, amargura, depresión y baja autoestima. La culpa va muy ligada al resentimiento. Casi todos los que no se han logrado liberar de sus resentimientos tampoco se han podido liberar de la culpa. Es un ancla atorada en el pasado. Todo resentimiento lleva implícito algo de culpa y toda culpa lleva implícita algo de resentimiento. El culpable y el resentido ni se perdonan ni tampoco han perdonado. Por eso, la fórmula más recomendada para superar estos dos sentimientos indeseables es: perdónate y perdona. Otras emociones indeseables que genera la culpa son la amargura existencial y la depresión.
En su permanente miedo al triunfo, el adicto se sabotea a sí mismo, lo que lo lleva a continuos fracasos existenciales, y como ese saboteo al éxito opera desde el inconsciente, el adicto en recuperación empieza a buscar culpables fuera de él y, por lo tanto, se siente víctima y se resiente contra los demás. Esto lo lleva, no solamente a reforzar sus resentimientos y a intensificar su papel de víctima, sino que además se ahoga en la amargura existencial. Toda esta situación, cuando se torna crónica, lo hace caer en una depresión que tiende a exacerbar la culpa. No se olvide que uno de los síntomas de la depresión es una percepción distorsionada y exagerada de ciertos actos que generan un desproporcionado sentimiento de culpa. La depresión provoca apatía y estancamiento, aumenta la inseguridad y la baja autoestima y el adicto en recuperación cae en un círculo vicioso que es culpa, vergüenza, autoevaluación, necesidad neurótica de expiación, amargura, depresión, apatía e inmovilidad, fracaso más culpa. Algunas preguntas para evitar culpas injustificadas. Ya vimos cómo la culpa aumenta la baja autoestima. Si el adicto ya se sentía menos que los demás antes de empezar a consumir alcohol o drogas y durante su adicción esta baja autoestima todavía se hizo más intensa, al dejar el alcohol o las drogas, el adicto debe tomar la determinación de liberarse de sus culpas. ¿Cómo se logra esto? Adquiriendo un concepto de nosotros mismos más fuerte y positivo y mantenerlo más allá de nuestra pericia o falta de ella en cualquier ámbito particular, y más allá de la aprobación o desaprobación de cualquier otra persona. Nathaniel Branden. ¿Cómo mejorar su autoestima? Paigos, 1995. Y es que las personas culpígenas, con baja autoestima, generalmente son muy estrictas cuando emiten un juicio en relación con sus conductas que les generan culpa. Los adictos, en general, son muy perfeccionistas. Para evitar este mal juicio, la persona debe evaluar su conducta lo más objetivamente posible, ser tolerante, comprensivo y benévolo con él mismo para evitar un veredicto injusto que lo lleve a autocondenarse y, consecuentemente, a autocastigarse. El ya mencionado Branden sugiere que la persona evalúe objetivamente su conducta haciéndose las siguientes preguntas. Según los parámetros de quién juzga usted su conducta, ¿los suyos o los de otra persona? ¿Trata usted de comprender por qué actuó como lo hizo? ¿Considera las circunstancias, el contexto, las opciones que, según usted percibió, estaban a su disposición en ese momento? ¿Evalúa usted su conducta como si fuera la de otro? ¿Identifica las áreas o circunstancias específicas en las que tiene lugar su conducta, o generaliza en exceso y dice, lo ignoro? Cuando en realidad ignore un tema particular pero conozca bien muchos otros temas. O dice, soy débil. Cuando en realidad puede faltarle coraje o fuerza en una esfera particular pero no en otras. Si lamenta sus acciones, trata de aprender de ellas, para que en su conducta futura no repita las mismas equivocaciones. ¿O simplemente sufre por el pasado y sigue pasivamente atado a patrones de conducta que sabe inadecuados? Necesito la aprobación de los demás. Un elemento típico en el perfil psicológico del alcohólico y del adicto a drogas es la necesidad neurótica de obtener la aprobación de los demás. Su inseguridad y la baja valoración que tienen de ellos mismos los convierten en personas pasivas que siempre están pensando, ¿qué esperan los demás de mí? No tienen metas propias ni un plan de vida personal. Siempre esperan a que los demás decidan su conducta. No creen en ellos mismos. Esa es una de las razones fundamentales por las que caen en el alcoholismo o la drogadicción. En el historial de la mayor parte de los adictos, la primera vez que consumieron tabaco, alcohol o drogas en la adolescencia no lo decidieron hacer por ellos mismos, sino que alguien los indujo a hacerlo. La motivación para ese primer consumo es la aceptación de los demás, pertenecer a un grupo, no quedar aislado de la mayoría dominante. En este contexto ambiental es claro entender que las primeras experiencias con tales sustancias adictivas fueron consecuencia de la expectativa. ¿Qué esperan los demás de mí? Y la respuesta: los demás esperan de ti que hagas lo que ellos hacen, que manifiestes sometimiento al grupo, que no tengas ideas propias diferentes a las de ellos, que aceptes incondicionalmente a todas las pruebas que te pongan, acabarte una botella de tequila hasta que te emborraches, o probar aquella droga nueva que nunca has consumido, etc. Y que a cambio de eso tú vas a ser aceptado por los demás, y así satisfacerás tu necesidad de pertenencia. Podemos calificar al adicto como un dependiente ambiental. Esto quiere decir que depende mucho de las expectativas que giren alrededor del medio donde está sumergido. Por eso le cuesta tanto trabajo decir no. Muchos alcohólicos fallan en sus promesas de dejar de beber porque no conciben tener que decir no cuando les inviten una copa en una comida o en una fiesta. ¿Qué tiene que ver lo anterior con la culpa? Pues mucho. La culpa tiene que ver con la desaprobación o condenación de otros, de personajes muy influyentes como los padres, los maestros, los amigos o los cónyuges. Cuando una persona insegura no hace lo que los demás esperan de él, experimenta culpa. Pero en realidad, más que culpa, tiene temor de ser repudiado, de no ser aceptado por los demás, y esto constituye una importante amenaza para su seguridad.
Cuando el adicto decide dejar su droga favorita y logra la abstinencia pero persiste su necesidad neurótica de ser aprobado por los demás, esto determina un impedimento para el logro de la sobriedad. Lo que ocurre con el adicto en recuperación que continúa siendo un dependiente ambiental es que cambia una autoridad por otra. Por ejemplo, cuando estaba activo en alcohol o drogas, la autoridad estaba constituida por su grupo de amigos que influían en él. Ahora que está en recuperación, la autoridad pudiera ser su grupo de AA. O su terapeuta, y él tal vez haga lo que le indiquen, pero no por convicción sino para obtener la aprobación de su nueva autoridad. Por eso, muchos miembros de AA que padecen borrachera seca cambian su dependencia de la droga por una dependencia neurótica hacia el grupo, o muchos más se vuelven dependientes de su terapeuta y desarrollan la necesidad de que éste decida por ellos. Aquí el problema de fondo, repitiendo las palabras de Nathaniel Branden, es la dependencia y el miedo a la autoafirmación. Más específicamente, el miedo a desafiar los valores de otras personas influyentes. Por tanto, una gran tarea para el logro de la sobriedad es liberarse de sus culpas a través de lograr una escala de valores individual que permita construir las propias convicciones morales de cada quien y sobre las cuales desarrollará su plan de vida, y a partir de ese momento se hará responsable de su conducta y de las consecuencias de la misma. Este es un hombre maduro que no le teme al qué dirán, que atiende a la auténtica voz de sí mismo y respeta su propio juicio sobre las creencias de los otros que uno no comparte de manera genuina. Del círculo vicioso al círculo virtuoso. No solamente la autoafirmación en sus propios valores va a lograr la liberación de la culpa, también son importantes otros valores como la aceptación y la responsabilidad. En el caso de los adictos, la aceptación es una condición fundamental para la liberación de la culpa. Muchos alcohólicos, por ejemplo, aceptan su enfermedad de boca para afuera, pero en su yo interno se consideran viciosos. El pensar que uno es vicioso genera culpa. El pensar que uno padece una enfermedad incurable, pero controlable, genera responsabilidad. Cuando el adicto se mantiene en la línea de no aceptar su enfermedad, aunque finja que sí lo hace, seguirá anclado a su culpa y caerá en el ya mencionado círculo vicioso que lo llevará al resentimiento, la amargura, el autodesprecio, la necesidad neurótica de expiación, el fracaso, la amargura, la depresión y más culpa. En cambio, cuando el adicto acepta su enfermedad incurable, pero controlable, adquiere la responsabilidad de tomar los medios para poder controlar su enfermedad y no volver a consumir su droga favorita. Esta conciencia de padecer una enfermedad lo libera de su culpa y aunque hayan daños y perjuicios por su adicción, los va a entender como síntomas de su enfermedad y no como terribles pecados que son imperdonables. Entonces tomará los medios para, primero, mantenerse en abstinencia, segundo, ejercer acciones para alcanzar un crecimiento emocional y lograr la madurez y, tercero, reparará, en la medida de lo posible, los daños que infligió a otras personas, como consecuencia de su enfermedad adictiva y logrará reconciliarse consigo mismo y con los demás. Con lo anterior demostramos dos fenómenos. La persistencia de la culpa lleva a la persona a un círculo vicioso que lo hará desembocar en mayor culpa, en cambio la aceptación, tanto de la adicción como de la neurosis, hará que la persona desarrolle una responsabilidad persistente que lo llevará a un círculo virtuoso caracterizado por aceptación, perdón, responsabilidad, acción y crecimiento emocional progresivo que le permitirán alcanzar la sobriedad. Perdonar y perdonarse. Una vez que el adicto en recuperación logre romper el círculo vicioso y se introduzca al círculo virtuoso, podrá iniciar un promisorio viaje hacia la sobriedad. Cambiar una actitud de culpa por otra de responsabilidad podrá permitirle que pueda ejecutar la tarea del autoperdón. De acuerdo a lo postulado por Branden, el autoperdón implica las siguientes condiciones. Reconocer, hacer real ante nosotros mismos, en lugar de negar o ignorar, que somos nosotros los que hemos realizado esa acción particular. Si otra persona ha sido herida por nuestra acción, es reconocer explícitamente ante esa persona, o personas, el daño que hemos hecho y transmitir nuestra comprensión de las consecuencias de nuestra conducta suponiendo que ello sea posible. Realizar todas las acciones a nuestro alcance que puedan enmendar o minimizar el daño que hemos causado, pagar deudas, retractarse de una mentira, etc. Comprometernos firmemente a comportarnos de una manera diferente en el futuro, porque sin un cambio de conducta recrearemos continuamente la desconfianza. Estar dispuestos a explorar las razones por las cuales se cometió dicha acción, la que generó culpa. Si evadimos eso, no nos liberaremos de la culpa y es muy probable que repitamos el patrón de conducta inadecuado. Ya logrado el autoperdón, se adoptará una actitud de responsabilidad ante propia conducta y se asumirá la consecuencia de la misma. Aquí ya no tenemos que buscar culpables y, automáticamente, dejamos de jugar el papel de víctimas de los demás. En ese momento queda abierto el campo para enfrentar, aceptar y superar nuestros resentimientos, ya que, lo verdaderamente difícil es el autoperdón y habiéndonos perdonado a nosotros mismos es mucho más sencillo perdonar a los demás.
Si aprendemos a comprendernos y perdonarnos, siendo benevolentes y autocompasivos con nosotros mismos, nuestra conducta tenderá a mejorar y nuestro crecimiento emocional se superará. En cambio, si continuamos autoflagelándonos y condenándonos, nuestra conducta, como nuestra autoestima, tiende a empeorar. La culpabilidad es de hecho el reverso de la medalla del orgullo. La culpabilidad lleva a la autodestrucción, el orgullo a la destrucción de otros. Bill W. Engrapevine. Quinto síntoma. Egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia. Dime de lo que presumes y te diré de qué careces. Algunos alcohólicos tienen una enorme necesidad neurótica de compensar un sentimiento de inferioridad y minusvalía que los conduce a una conducta de querer llamar la atención, es por ello que buscan el efecto del alcohol para convertirse en sujetos presumidos, jactanciosos, exhibicionistas y fanfarrones. Cuando dejan de beber y persiste el complejo de inferioridad, se vuelven narcisistas, soberbios y omnipotentes, síntomas típicos de borrachera seca. Una de las características psicológicas que con más frecuencia se presenta en la estructura de personalidad del adicto es el llamado complejo de inferioridad o minusvalía. Este consiste en un persistente sentimiento de sentirse menos que los demás. La minusvalía es el resultado de experiencias desafortunadas en los primeros años de vida, donde las necesidades de afecto y aceptación no fueron satisfechas adecuadamente, provocando una falta de autoafirmación en sus cualidades y potencialidades, dando lugar a una persistente inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Todo lo anterior provoca un evidente desequilibrio en la vida del individuo quien, inconscientemente, trata de compensar su situación para recuperar el equilibrio perdido. Este fenómeno recibe el nombre de sobrecompensación y es un mecanismo de defensa psicológico de la personalidad. La ley del todo o nada. El extremista. Las personas que utilizan la sobrecompensación tienden a ubicarse en el otro extremo. Son extremistas. Esta es una característica típica del adicto y, en especial, del alcohólico. Por ejemplo, muchos alcohólicos son tímidos e introvertidos, pero después de consumir 3 o 4 tragos de licor se vuelven atrevidos, locuaces y extrovertidos. Es decir, transitan de un extremo al otro y, para lograrlo, utilizan el alcohol como una muleta emocional. El cobarde se vuelve valiente, el tímido, audaz, el que siempre es callado e inexpresivo se torna hablantín y se atreve a decir lo que verdaderamente siente y piensa. Solo los borrachos y los niños dicen la verdad. El que es inhibido con el sexo opuesto se torna desinhibido y hasta atrevido, y aquel que se había callado sus resentimientos y por temor no los había expresado, con unos tragos de más, los grita de voz en cuello en la propia cara de la persona a la que, estando sobrio, no se había atrevido a decírselo. Se van de un extremo a otro, les cuesta trabajo situarse en el justo medio. A propósito de esta tendencia a la sobrecompensación y a ser extremistas, Bill W., el cofundador de AA, refiere en su libro AA llega a su mayoría de edad, pp 55-56, lo siguiente. En mi adolescencia tenía que ser atleta porque no era atleta. Tenía que llegar a ser músico porque no podía entonar la más simple melodía. Tenía que ser el presidente de mi clase en la escuela. Tenía que ser el primero en todo porque en mi perverso corazón me sentía la más insignificante de las criaturas de Dios. Yo no podía aceptar esta profunda sensación de inferioridad, y por lo tanto logré convertirme en capitán del equipo de béisbol y aprendí a tocar el violín. Esta exigencia de todo o nada fue lo que más tarde me destrozó. En la experiencia anterior referida por Bill W. se puede apreciar cómo esa profunda sensación de inferioridad que describe el cofundador de AA lo lleva a ser un individuo extremista, desarrollando esa exigencia neurótica del todo o nada. El egocéntrico. De la histeria a la paranoia, el egocentrismo es la necesidad neurótica de ser siempre el centro de atracción. La necesidad de ser admirados y aplaudidos por los demás. Siempre quieren tener la razón y no saben escuchar al otro. Evidentemente una necesidad enferma, consecuencia de su temor a no ser aceptados, a ser rechazados por los demás, de no ser tomados en cuenta. El ser egocéntrico no es más que una consecuencia de esta sobrecompensación al complejo de inferioridad. Por eso, la necesidad de destacar en todo, de ser siempre el primero, de llamar la atención o, en otras palabras, la necesidad de ser en las bodas la novia y en los entierros el muerto. La psiquiatría define el egocentrismo como una disposición mental que mueve a los individuos a referirlo todo a ellos, y a no abordar los problemas que se les plantean sino desde su punto de vista estrictamente personal, con menosprecio de los intereses vecinos o del interés general. Estos sujetos carecen totalmente de sentido altruista. Tal sentimiento se encuentra bastante a menudo como simple egoísmo, pero también puede revestir formas insólitas, y a veces patológicas y peligrosas. Por eso conviene recordar algunos aspectos psiquiátricos de esta inclinación del ánimo. En grado menor, y aquí se encuentran incluidos una buena parte de los adictos, este egocentrismo se manifiesta en débiles, vanidosos, desequilibrados, mitómanos, habladores o fanfarrones.
Ciertos histéricos que se desbordan en manifestaciones tumultuosas y espectaculares, no tiene otro móvil que el de atraer y retener sobre ellos la atención y la piedad de sus allegados. Otro aspecto de estas variedades morbosas las podemos apreciar frecuentemente en complicaciones psicóticas del alcohol y las drogas que presentan cuadros megalomaníacos con estas características. En casos de patología mental más severa, el egocentrismo es uno de los elementos fundamentales de la mentalidad del paranoico y del reivindicador, que persiguen con obstinación incansable lo que consideran como su derecho. A menudo, a la sobreestimación del perjuicio que dicen haber sufrido se añaden orgullo, desconfianza y agresividad, y ello los induce en ocasiones a reacciones antisociales, imposiciones injustas, comportamientos abusivos, etc., que los convierte en personas conflictivas y antipáticas. Por eso se dice que el alcohólico y el adicto en general tienen una doble personalidad. La primera, cuando están sobrios, y la segunda, cuando están intoxicados. Pero parece ser que al alcohólico le gusta más la segunda, esta falsa personalidad que adquiere cuando se emborracha, porque se comporta como a él le gustaría comportarse siempre. Resumiendo, un buen número de alcohólicos y de drogadictos tienen antecedentes de privación afectiva y falta de afecto en sus años claves de la infancia, que les provoca un intenso sentimiento de inferioridad y minusvalía con disminución de la autoconfianza y una nula autoestima. Como consecuencia de lo anterior desarrolla mecanismos de defensa psicológicos de sobrecompensación que los lleva a un egocentrismo neurótico, con mucha necesidad de llamar la atención, y para eso recurren a la muleta emocional representada por el alcohol o las drogas, que les proporciona una segunda personalidad y que les permite compensar todas sus carencias, al menos mientras permanecen ebrios, y en la cual brincan de un extremo al otro. Del egocentrismo al perfeccionismo. Ahora bien, ¿qué pasa con estos alcohólicos exhibicionistas, jactanciosos, fatuos, fanfarrones y con fantasías de grandiosidad cuando dejan de beber? Los que trabajan bien en su crecimiento emocional, mediante su programa de 12 pasos, de una psicoterapia profesional o con ambas, logran paulatinamente una mayor seguridad y autoafirmación, mejorando su autoestima y logrando un mejor equilibrio emocional, disminuyendo las tendencias egocéntricas y desapareciendo las conductas sobrecompensatorias. Pero muchos otros, a pesar de que ya no beben ni consumen drogas, persisten en este egocentrismo que los hace caer en otro tipo de conductas compensatorias, igualmente neuróticas, como el perfeccionismo, la autosuficiencia neurótica y, el más grave de ellos, la omnipotencia. Muchas esposas o hijos de miembros de AA se quejan de que su familiar, aunque ya no consume alcohol ni drogas, se ha vuelto una persona muy perfeccionista, exigente, que todo lo ve mal y que solo se dedica a criticar y a corregir a todo el mundo. Una esposa de alcohólico se quejaba de que su marido, aunque lleva casi 3 años sin beber, se había vuelto una persona eternamente malhumorada y amargada, que ya no quería ir a fiestas, que dejó de frecuentar a sus amigos y que fuera de su trabajo se la pasaba eternamente encerrado en su casa regañando a sus hijos y criticando todo aquello que, según él, estaba mal hecho. Este es un caso típico del alcohólico que brinca de un extremo al otro. Cuando se emborrachaba era desordenado, llegaba tarde a casa, no cumplía con sus responsabilidades y descuidaba su aseo personal. Hoy, en cambio, que no bebe y que asiste a un grupo de AA, ha desarrollado todo ese perfeccionismo rígido y moralista que ya describimos. Esta incapacidad para llegar a un justo medio, es un claro síntoma de borrachera seca que sigue provocando sufrimientos a los que conviven con el alcohólico. Aunque ya no bebe, sigue sin vivir ni dejar vivir. Muchos de estos familiares de alcohólicos llegan a desear que su familiar vuelva a beber porque ahora las cosas se han vuelto más difíciles y desagradables que cuando bebía. Dicen que los perfeccionistas están llenos de presunción porque se imaginan que han logrado alguna meta imposible, o se hunden en la autocondena por no haberlo hecho. El perfeccionismo no es más que otro mecanismo de sobrecompensación del alcohólico que ya no toma o del adicto que ya no consume. En su yo interno sigue pensando que son menos que los demás, que valen muy poco, que siguen siendo culpables, que no están perdonados, que no tienen habilidades o capacidades. Entonces, tratan de compensarse volviéndose perfeccionistas. El perfeccionista es irracionalmente severo consigo mismo para calificar su propia conducta, pero es igualmente severo al juzgar la conducta de los demás. Esto tiene implicaciones importantes para los perfeccionistas que militan en un grupo de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos. Este tipo de perfeccionistas casi siempre caen en la situación de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Siempre están criticando la conducta de los demás. Continuamente condenan las imperfecciones de los otros y se vuelven unos expertos en aconsejar a los demás. Mientras más critican y más condenan a los demás, más buenos se sienten ellos mismos y terminan por creerse dicha mentira. Estos alcohólicos en recuperación se vuelven unos auténticos fariseos que se desgarran las vestiduras ante las imperfecciones de sus compañeros de grupo y se convierten en verdaderos inspectores de la conducta de los otros y, al mismo tiempo, van desarrollando una creciente incapacidad para la autocrítica y se sienten agredidos cuando alguien los critica, los corrige, los descubre o les dice sus verdades.
Convertirse en el inspector de la conducta de los demás no es más que un mecanismo de evasión de la realidad. Prefiero juzgar y condenar la conducta de otros que la mía propia. Este mecanismo de negociación de las propias debilidades es progresivo y hace caer a la persona en lo que se llama la autosuficiencia neurótica. Este fenómeno provoca que este tipo de adictos en recuperación crea que no necesita ayuda de nadie más que de ellos mismos. Rechazan cualquier tipo de ayuda. A ningún compañero de su grupo lo consideran suficientemente preparado para que sea su padrino y prefieren no tener ninguno. A los sacerdotes los considera demasiado alejados de la realidad terrenal para poder ayudarlos. A los médicos y, especialmente a los psiquiatras, los califica de ignorantes en lo que concierne al alcoholismo y las adicciones, y de no saber nada del programa de AI, por tanto, también rechazan su ayuda. Esta autosuficiencia neurótica los lleva a la soberbia, a la hipocresía, a proyectar una imagen falsa de sí mismos y a convertirse en farol de la calle y oscuridad de su casa. La autosuficiencia neurótica es una forma de soberbia intelectual que encubre un gran miedo a enfrentarse a uno mismo. Así como cuando al alcohólico activo se le invitaba a un grupo de A y no quería ir, la respuesta invariable siempre era: no, muchas gracias, yo sé que cuando decida dejar de beber, lo podré hacer solo. Esta es una forma de autosuficiencia neurótica con relación a su realidad alcohólica. Sin embargo, cuando finalmente se acepta la derrota y se admite un tratamiento, y se logra dejar el alcohol o las drogas, la persona continúa con esa autosuficiencia neurótica, pero ahora en relación con su realidad no alcohólica, porque, como mencionábamos párrafos arriba, tiene mucho temor de enfrentar su verdadera realidad que no acepta, porque se aleja mucho de lo que él, por mecanismos sobrecompensatorios, cree de sí mismo. Este temor que el alcohólico tiene de enfrentarse a sí mismo tiene también su origen en la infancia, ya que, seguramente, vivieron cosas temibles, pasmosas, dolorosas y frustrantes que forzaron a emplear mecanismos defensivos de represión emocional como un medio de hacer la vida más tolerable. De esta manera, el futuro adicto va aprendiendo con demasiada rapidez a evadir estas pesadillas existenciales. Habitúan a hacerse los indiferentes a este tipo de realidades dolorosas, revistiéndose de un escudo de negación para evitar el dolor psicológico de su propia realidad que, desde luego, no aceptan. Orgullo, soberbia y omnipotencia. Dice Bill W. que el defecto de carácter que encabeza a todos es el orgullo. El orgullo general la soberbia y la soberbia desembocan en la omnipotencia. Estos tres rasgos de conducta son, sin duda, los que mayormente agobian al adicto en recuperación y constituyen un formidable obstáculo para alcanzar la sobriedad. El orgullo, desviación instintiva del sentimiento de la personalidad, consiste en la sobreestimación por el individuo de sus virtudes reales o supuestas. En el orgullo, la hipertrofia del yo persuade sinceramente al sujeto de sus derechos a la estimación y al reconocimiento de los demás. En el proceso de recuperación del adicto, el orgullo interfiere con una sana adaptación social. Se manifiesta habitualmente por intolerancia, tiranía, despotismo y abuso de autoridad en todos los terrenos de la vida, en su familia, en su trabajo y en su grupo de autoayuda. La altanería y la hostilidad despectiva son las dos características del orgullo que hacen del individuo que lo padece, un individuo antipático y odioso, aunque sea un hombre inteligente y hasta genial. Hijas del orgullo son la vanidad y la soberbia. En ellas residen el germen y el núcleo de la megalomanía, el motor primitivo de la ambición y uno de los elementos de la constitución paranoica. Es un terreno de elección para el recelo, la desconfianza y las ideas de persecución. Se puede leer en el 12:12: la soberbia es la fuente primordial de dificultades para los seres humanos. La soberbia nos induce a imponernos a nosotros, o a los demás, exigencias que no pueden cumplirse sin violentar o abusar de los instintos que Dios nos entregó. Cuando la satisfacción de nuestros instintos sexuales, de seguridad y de sociedad se convierte en el objetivo primordial de nuestras vidas, aparece la soberbia para justificar nuestros excesos. Y en el mismo libro, p. 49, se lee la siguiente sentencia: quienes están dominados por el orgullo se ciegan, inconscientemente, a sus propios defectos. Estas personas no necesitan que se les levante el ánimo, sino que se les ayude a descubrir una brecha por donde pueda brillar la luz de la razón, a través de la muralla que su ego ha construido. Muchos miembros de A cobran un prestigio bien ganado de tener un gran conocimiento de la literatura de A, de ser grandes oradores en la tribuna y tener un gran ascendiente sobre los nuevos miembros que llegan al grupo. Lamentablemente, si estas personas se han infectado del virus del egocentrismo, la soberbia y la omnipotencia, pueden causarle mucho daño al grupo, pues se convierten en tiranuelos que siempre quieren tener la razón y se sienten agredidos y atacados cuando alguien los objeta o los contradice. Este tipo de personas suelen atacar con particular vehemencia a otros miembros del grupo que empiezan a distinguirse entre los demás, pero que no piensan como ellos. También suelen ser eternos críticos de personas, que sin ser miembros del grupo, tienen autoridad moral para influir en él. Tal es el caso de sacerdotes, médicos o psicólogos que son exhibidos por estos tiranuelos por su desconocimiento del programa u otras fallas.
Esta indignación virtuosa no es más que una forma farisaica de manipular a los demás para seguir adheridos a esa necesidad neurótica de poder generada por omnipotencia. Borrachera seca pura. La expresión máxima del orgullo es la omnipotencia. La omnipotencia puede ser definida como el desbordamiento de un ego hipertrofiado que engendra una deformación de espíritu, produciendo un ser narcisista, convencido de que es el dueño de la verdad, que la razón solo le pertenece a él, que su razón es la única que existe en el mundo. El omnipotente crea sus propias verdades, porque no puede distinguir entre lo que es real y razonable y lo que es una falacia nacida de la sinrazón. El omnipotente obedece siempre a los impulsos de sus instintos y nunca a los lineamientos de su sabiduría, ya que la sabiduría, siendo un atributo de la conciencia, no puede penetrar en este individuo, porque sus acciones y pensamientos solo alimentan el ego y no el espíritu, y porque dichas acciones solo son producto de la sinrazón. Dignidad, amor propio y autoridad moral. La contraparte del orgullo es la humildad. La humildad genera virtudes de sobriedad tales como la dignidad y el amor propio, lo que lleva al desarrollo de una autoridad moral. La autoridad moral constituye la cualidad ideal del líder. El omnipotente ejerce una autoridad irracional, el que posee autoridad moral ejerce una autoridad racional. El omnipotente es obedecido porque se le teme, el que tiene autoridad moral es obedecido porque se le respeta. El omnipotente es arrogante, el poseedor de la autoridad moral es digno. La arrogancia es hija de la soberbia, la dignidad es hija de la humildad. El amor propio no es más que una forma de respeto a los propios valores y a las convicciones personales. El amor propio es síntoma de una alta autoestima personal. Cuando no se crece emocionalmente, los primeros éxitos de la abstinencia pueden llevar hacia el tortuoso camino del orgullo, la soberbia y la omnipotencia. El crecimiento emocional más una abstinencia prolongada conducen necesariamente hacia el desarrollo del amor propio y la dignidad, lo que confiere a la persona en recuperación un alto grado de autoridad moral. Terminamos con esta frase de San Agustín: admitamos nuestras imperfecciones para que podamos empezar a crecer hacia la perfección. Sexto síntoma. Miedos permanentes, actitud de temor ante los retos de la vida con angustia y tensión continuas. El miedo al miedo, la necesidad de no sentir. La incapacidad para manejar la angustia es una de las características típicas de la personalidad del adicto. Uno de los primeros síntomas que aparecen en la tabla de la alcoholomanía del Dr. Jelinek es beber para aliviar tensiones. Los adictos tienen algo que los caracteriza: su intolerancia ante la angustia, y la angustia es un sufrimiento insoportable para el alcohólico, por lo que busca de inmediato eliminar con sustancias como el alcohol, que a su vez se convierte en una muleta emocional que permite a los adictos manejar su angustia. Esta necesidad de manejar la angustia con alcohol o drogas se convierte en algo así como un reflejo condicionado. El alcohólico empieza a asociar fiestas, comidas, citas sentimentales, sexo o cualquier situación que provoque tensión con consumo de alcohol, porque se adquiere una sensación de bienestar que le permite manejar la situación generadora de angustia. Después de la intoxicación viene lo que comúnmente se conoce como cruda. En la cruda se produce un fenómeno de rebote, aumentando los niveles de angustia, lo que genera nuevamente la necesidad de volver a beber, lo que a su vez vuelve a aliviar la angustia, formando así un círculo vicioso. Angustia igual consumo de alcohol igual liberación de la angustia igual intoxicación igual cruda igual angustia. Permanecer atrapados en este círculo vicioso es uno de los factores que con más fuerza impiden que el alcohólico pueda alcanzar la abstinencia. En el artículo se explica qué es la angustia, sus características, sus síntomas, la persistencia de los miedos, el trastorno dual angustia-adicción y sus características, también como ataques de pánico, fobias, fobia social, fobia específica, trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, trastorno por estrés postraumático, y trastorno de ansiedad generalizada. Finalmente menciona que en ocasiones la presencia de un síndrome de borrachera seca asociado a trastornos de ansiedad es debido a la ignorancia de que ese problema constituye otra enfermedad asociada a la adicción y no simplemente un síntoma de la adicción como muchos lo interpretan. Séptimo síntoma. Depresión cíclica o permanente con actitudes de pesimismo y desmotivación. La depresión. Esa agonía interminable. La depresión es la enfermedad de nuestra era. La llaman la enfermedad invisible, pues mucha gente que la ha sufrido permanentemente, jamás se ha enterado de que padece una de las enfermedades crónicas más desgastantes e incapacitantes que existen. Alrededor de 60% de los adictos presentan alguna forma de depresión, que no se cura con la abstinencia. En este artículo se menciona, entre otras cosas, que muchos adictos al alcohol, a la nicotina y otras drogas ilegales iniciaron su consumo para evadirse de ese sufrimiento psicológico que provoca la depresión. Los diferentes estudios sobre comorbilidad reportan entre 30% y 70% la coexistencia de adicción y depresión. Muchos alcohólicos o adictos a drogas que tienen propensión a la depresión, cuando finalmente dejan de consumir e inician su recuperación, tienen una alta probabilidad de presentar un episodio depresivo.
Debido a que el alcohol, como la mayor parte de las drogas, suelen enmascarar la depresión, y cuando se logra la abstinencia, que obliga al adicto a enfrentar su realidad y a no evadirse de ella, se provoca un cuadro depresivo por la fuerte predisposición del paciente a esta enfermedad. La depresión es un fenómeno emocionalmente disruptivo, un sufrimiento psicológico que impide en el individuo la plenitud a pesar de la ausencia de alcohol o de drogas. Por tanto, la persistencia de la depresión es una forma de borrachera seca. En el artículo se define a la depresión como un estado mental caracterizado por una baja generalizada en el estado de ánimo, asociada a una disminución y lentificación de la actividad desarrollada por la persona, así como una marcada incapacidad para disfrutar las cosas de la vida, dentro de un marco de tristeza y desmotivación existencial. Se habla y se explica de las emociones con las que se pueden confundir la depresión, como la tristeza y la angustia. Se proporcionan algunas cifras de la depresión, según el Instituto Nacional de Psiquiatría en México. Se habla de las personas en las que es más probable que sea este tipo de padecimiento, por ejemplo, los altos ejecutivos y empresarios, las viudas y los jubilados, niños y adolescentes. Octavo síntoma: ingobernabilidad sexual y sentimental. La ingobernabilidad sexual y sentimental es uno de los síntomas de la borrachera seca que con más frecuencia presenta el alcohólico y el drogadicto en recuperación. Estas personas que ya no consumen alcohol o drogas, siguen practicando malos hábitos en cuanto a su conducta sexual o sentimental. Siguen siendo mujeriegos, llevan una doble vida, siguen atados a amores imposibles o a relaciones conflictivas con el sexo opuesto, o cambian su adicción al alcohol o a las drogas por una adicción de tipo sexual que los sigue manteniendo encadenados y sin poder alcanzar esa libertad que implica la verdadera sobriedad. Los borrachos secos son víctimas de ciertos conflictos neuróticos no resueltos, que los llevan hacia una vida sentimental muy conflictiva, pero sobre todo muy insatisfactoria. O han tenido traumas sexuales en su infancia o juventud que los llevan a tener múltiples conflictos en su sexualidad, además de que también influyen causas de tipo sociocultural, ya que nuestra sociedad tiene una cultura machista, una educación inadecuada y represiva en lo que a aspectos sexuales se refiere. En el artículo se analizan también los conflictos psicosexuales de los alcohólicos, al adicto codependiente, y se explican las características del misógino, que es un tipo de codependiente muy patológico y peligroso. Noveno síntoma: negación de su realidad no alcohólica con persistencia de los mecanismos de racionalización y proyección. El síndrome del avestruz. No veo, no oigo, no hablo. De nada sirve la aceptación del alcoholismo si se sigue negando la realidad no alcohólica. Esas zonas erróneas que giran alrededor de la adicción y que en parte fueron su causante. Conformarse con dejar de beber y no querer enfrentarse a la realidad de las áreas neuróticas que están provocando la ingobernabilidad emocional es una pseudo-recuperación que solo lleva a la mediocridad existencial. Existe una versión popular sobre las avestruces. Cuando se ve amenazada, esconde la cabeza bajo la tierra para forjarse la ilusión de que el peligro no existe, y esto queda como anillo al dedo a muchos alcohólicos que ya no beben, que están en aparente recuperación, pero que no quieren saber nada acerca de su realidad no alcohólica, esas zonas erróneas que giran alrededor de su adicción a las cuales no quieren enfrentarse, porque sienten miedo de enfrentar esa amenaza para su autoimagen, escondiendo su cabeza en el agujero representado por los tres mecanismos de defensa psicológicos favoritos del alcohólico, que son la negación, la racionalización y la proyección. Los alcohólicos son maestros de la excusa y campeones del pretexto. Cuando bebían inventaban mil y un pretextos para justificar el por qué se emborrachaban. Ahora que ya no beben y que presuntamente se están recuperando, siguen fabricando pretextos para justificar su conducta ingobernable. Y es que los pretextos constituyen una de las maneras con que el alcohólico niega su realidad no alcohólica. Estos pretextos, que muchas veces termina creyéndolos el propio sujeto, constituyen lo que en psicología se conoce como racionalización. Esto quiere decir que el individuo construye una explicación falsa que pretende justificar una conducta inadecuada, como una forma de no ver esa realidad neurótica. Cuando un padre golpea a su hijo con ira y desesperación, después quiere justificarse diciendo: me duele hacerlo, pero es por su bien. La realidad que ese sujeto no quiere aceptar es: soy un individuo impulsivo que no sabe controlar su ira y esto me convierte en un padre golpeador. En el artículo también se explican ampliamente los otros mecanismos empleados para negar la realidad, los cuales son la negación y la proyección. Décimo síntoma: sustitución del alcohol por otras drogas o sustancias adictivas. Transformarse para no cambiar. Muchos alcohólicos dejan de beber pero continúan siendo adictos a otras sustancias o a otras conductas adictivas. Los alcohólicos que dejan de beber prometen un cambio, pero solo es una transformación superficial y todo sigue igual. Para que un alcohólico en verdad se recupere y alcance la sobriedad, debe dejar de consumir sustancias adictivas, madurar psicológicamente y cambiar de ambiente y de amigos para no exponerse al consumo de alcohol y drogas.
El alcohólico es un químico dependiente, es decir, no solo tiene una adicción específica al alcohol, sino que tiene una alteración neuroquímica cerebral que se manifiesta mediante un trastorno adictivo. La biopsiquiatría moderna ha desarrollado una hipótesis basada en las últimas investigaciones sobre genética y neuroquímica cerebral, que es la teoría del síndrome de déficit de recompensa. Esta teoría afirma que todos los adictos tienen un defecto genético el cual provoca que su cerebro produzca una menor cantidad de neurotransmisores, como la dopamina, neurotransmisor encargado de estimular el centro de recompensa cerebral. Las personas que tienen este defecto y que por lo tanto, su producción de dopamina está por debajo de lo normal, tienen que consumir sustancias que provoquen un aumento de dopamina y neurotransmisores afines. Los alcohólicos tienen este defecto genético y al consumir estas sustancias sienten un efecto placentero muy intenso, lo que los lleva a consumir drogas de manera frecuente e intensa. Un alcohólico no debe pensar que la única solución a su problema es dejar el alcohol, sino que debe superar todas sus tendencias adictivas. Cuando el adicto deja el alcohol, sus tendencias adictivas lo llevan, por inercia, a sustituirlo por otra droga, ya que su necesidad innata es estimular su centro cerebral del placer con ciertas sustancias. Se puede dividir las drogas con las que el alcohólico tiende a sustituir el alcohol en drogas blandas y drogas duras. Drogas blandas son la cafeína y la nicotina. Son llamadas blandas porque son drogas legales que no afectan la conducta del individuo y que están socialmente aceptadas. Drogas duras son la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, los inhalantes volátiles, los hongos, los alucinógenos, las pastillas tranquilizantes, el ácido, LSD, las drogas de diseño, como éxtasis o el cristal, y los derivados de opio como la heroína y analgésicos narcóticos. Muchos alcohólicos piensan que solamente son adictos al alcohol, pero que pueden consumir socialmente las otras drogas. Nada más falso que esto. No se olvide que la verdadera enfermedad del alcohólico es su trastorno adictivo que radica en su cerebro enfermo y que la tendencia a sustituir una droga por otra no es más que una borrachera seca. En el artículo se explica con mayor detalle las características y los efectos de las drogas blandas y las drogas duras. 11º síntoma. Espiritualidad ausente o muy empobrecida con soberbia intelectual, tendencia al materialismo y nula o poca fe. Los adoradores del becerro de oro. El real propósito de la rehabilitación de un alcohólico es su recuperación integral. La recuperación de la enfermedad adictiva tiene que alcanzar los 4 niveles de los cuales consta: el físico, desintoxicación y tratamiento de las complicaciones médicas; el psicoemocional, autoconocimiento, autoaceptación y superación de los conflictos neuróticos no resueltos; el psicosocial, reparación de daños, reconciliación con seres queridos y superación social en todos los órdenes; y finalmente, el nivel espiritual, aceptación de un poder trascendente a uno mismo, fortalecimiento de la fe y trascendencia de lo material. Algunos solo logran los 3 primeros niveles y se encadenan a una soberbia intelectual y un materialismo a ultranza que atrofia su espiritualidad y les impide su verdadera liberación. En la recuperación de muchos alcohólicos, se va generando una autosuficiencia que los lleva a una forma de soberbia intelectual, y desarrollan la convicción que todo se debe a ellos mismos. Esto es una forma de borrachera seca. La crisis de valores hunde al hombre contemporáneo en este materialismo a ultranza que lo convierte en un adorador del becerro de oro. Un distinguido psicoanalista, el creador de la logoterapia, Viktor E. Frankl, afirma que el abuso del alcohol y de las drogas no es más que la consecuencia de la falta de sentido en la vida, de la vacuidad existencial y de la carencia de valores espirituales, el vacío existencial y la falta de un proyecto de vida con metas trascendentes que vayan por encima de la propia persona hacen que el individuo caiga en un enajenamiento existencial que lo lleva a buscar compulsivamente satisfactores que le permitan vivir el momento para encontrar una felicidad inmediata que sustituye a la verdadera felicidad del que va buscando metas superiores en su vida. Todo esto conduce a una terrible pobreza de espíritu y debilidades de la existencia que lo llevarán a la infelicidad y amargura. Aquellos que mantienen una pobreza espiritual son los adoradores del becerro de oro que, a pesar de llevar mucho tiempo de abstinencia en el programa de Alcohólicos Anónimos, no dejan de ser borrachos secos, lo que les impedirá alcanzar la verdadera liberación que los conduzca a la plenitud de la sobriedad. 12º síntoma. Comportamiento inadecuado en su grupo de Alcohólicos Anónimos, tanto con sus compañeros como con los principios del programa. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Muchos alcohólicos y adictos, aunque logran la abstinencia, no toman en serio su tratamiento y aunque acuden a él, no respetan la disciplina terapéutica ni los principios de su programa de autoayuda. Esto les impide alcanzar la sobriedad. En términos beisbolísticos se dice que ni se picha, ni se cacha, ni se deja batear. Cuando una persona no solamente no ayuda en alguna causa sino que, por el contrario, solo estorba, interfiere y sabotea el objetivo de dicha causa. Un alcohólico que en su grupo de AA tiene conductas inadecuadas se está alejando del verdadero y único objetivo que tiene AA, que es ayudar a otros a dejar la bebida. No solamente en los grupos de autoayuda se da esta forma de saboteo, sino también a nivel profesional.
La consecuencia de estas conductas inadecuadas será la recaída o el síndrome de la borrachera seca. El adicto es el único caso de un enfermo que no solamente no acepta su tratamiento para controlar su enfermedad, sino que hace esfuerzos inauditos por seguirla padeciendo, se resiste a efectuar otros cambios que son necesarios para la superación de sus áreas neuróticas, por lo que su actitud ante el tratamiento se va a caracterizar por muchas resistencias y reticencias a esos cambios, comportándose en forma anárquica e ingobernable, no respetando las reglas de juego de la terapia y cayendo en conductas inadecuadas e indeseables que solo van a poner en peligro su recuperación. Las actitudes negativas y las conductas inadecuadas de los miembros de AA o de otros grupos de autoayuda son un síntoma inequívoco de resistencia al cambio. Por el Dr. José Antonio Elizondo López.